bien, estoy súper emocionado porque vamos a empezar una serie. Esta es una serie nueva que vamos a comenzar y vamos a ir a través de Colosenses. Colosenses es una carta increíble que escribió el apóstol Pablo. Algunos piensan que la escribió desde una cárcel domiciliaria, donde él se sentó a escribirle a las iglesias porque pasaban cosas en las iglesias. ¿Cuántos saben que en las iglesias pasan cosas? ¿Verdad? A veces pasan cosas en las iglesias que nos desaniman. Yo he hecho cosas que desanimaron a otros. Por la gracia de Dios, Él nos ha perdonado. Y Colosenses es una iglesia donde estaban pasando algunas cosas. Porque los hombres tenemos una tendencia, y las mujeres también, de buscar ídolos y de buscar otros dioses. Tenemos una tendencia a querer ganar el cielo por nuestra propia cuenta. Y eso es imposible. Y ahí en Colosa, que hoy es Turquía, era una ciudad de Asia Menor importantísima. Y porque Pablo tenía la costumbre de ir a ciudades a predicar como para que desde ahí el evangelio fluyera. Y ellos ahí en Colosa ya habían escuchado la palabra, ya habían entendido el evangelio, pero igual insistían en algunas cosas que eran contrarias a la enseñanza de los apóstoles. Y brevemente, porque no queremos que este sea un estudio nada más técnico de la palabra de Dios, pero sí es importante decirles qué estaba pasando, porque algunas de esas cosas podrían estar pasando entre nosotros. Número uno, tenían una serie de herejías que tenían que ver con el ritualismo. Tenían unas reglas estrictas sobre todo tipo de alimentos y bebidas permitidos, ciertas fiestas religiosas. O sea, por eso nosotros como iglesia tenemos mucho cuidado de no establecer entre nosotros rituales que no sean bíblicos. Porque muchas veces le queremos poner fuegos pirotécnicos a la iglesia para que se sienta más viva, para que se sienta mejor, para que la gente llore, para que la gente se tire. Y nosotros no estamos en ese negocio. El negocio de nosotros es predicar el evangelio tal y como el Señor lo enseñó. Pero en Colosa ellos habían caído en esta idea de que necesitamos rituales para poder estar con el Señor. Tenían otro tipo de herejías como ascetismo. Los que están escribiendo ahí, no miro a nadie con lápiz, les voy a regalar unos lápices. Y ya no les confío a los que sacan el celular porque los miro en Pinterest y los miro en Instagram. Son bravas, los amo. Mentira, ahí está la hermana con su Biblia ahí en el celular. Estaba viendo a Josué ahí que bueno. El ascetismo es la idea de no tomes, no pruebes, no toques. Muchas iglesias se basan en no hagas esto, no hagas lo otro. Nosotros no nos queremos basar en cosas como esas. También en Colosa tomaron la decisión de adorar ángeles. Era otra herejía que ellos estaban practicando. Cuando nosotros a veces tenemos una inclinación a lo sobrenatural y aquel deseo por encontrar expedientes secretos, muchas veces podemos colindar con algunas cosas que podrían abrir un tremendo abismo de enseñanzas falsas. Nosotros no adoramos ángeles. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jesús. Él es el único digno de adoración entre nosotros.
Por favor, no nos dejemos llevar por esas ideas de buscar lo fantástico y por buscar aquellas cosas sobrenaturales y que la cuestión tiemble y que salgan llamas y de todo lo demás. Hace algunos años atrás, y yo no sé si es real o no, pero me acuerdo que salió un video de una gente en un campamento, había una fogata y que supuestamente, y ese es un pasaje de la Escritura, y se metió al fuego y un ángel salió por la fogata. Y toda la gente, cuando iba a los campamentos, yo creo que ya estaba esperando a qué horas aparece el ángel en la fogata. Si Dios quiere moverse sobrenaturalmente, lo va a hacer. Pero no debemos ser nosotros de esa gente que persigue lo sobrenatural de esa forma. Para mí, busquemos lo sobrenatural, que Dios nos cambie y cambie a nuestra familia. Ese es el primer gran milagro que puede ocurrir. Además, en Colosas se practicaba un menosprecio de Cristo. Es como que dijeron, ¿y quién es Cristo? Si era otro hombre, si era uno más, era de Nazaret. ¿Quién era Cristo? Y empezaron a hablar de Jesús como que era cualquier cosa. Pasa en nuestros días que la gente sigue a los pastores y no a Cristo. Siguen a un predicador y lo tienen en eminencia. Y lo que dice, y hay extremos, lo que dice MacArthur es ley. MacArthur es el papá, el Pablo moderno. Y hay otros que dicen, lo que dice Guillermo Maldonado es sagrado. Nosotros no estamos en eso. A nosotros nos interesa lo que dice Cristo. Él es primero. Las canciones que eligió el grupo hoy de alabanza están, pero como anillo al dedo literalmente. Había otra herejía más, y era conocimientos esotéricos. Creían en las cosas raras. Abrían la puerta a estudiar cosas espirituales, pero lejos de Cristo. Aunque parezca mentira, todavía dentro de nuestras iglesias hay gente que recurre a brujos y a santeros. Hay gente que todavía van a que les lean la mano. Eso es contrario completamente a la enseñanza del Señor. Si alguno de nosotros esta mañana está en cosas como esas, es tiempo de cortarlas. Hay gente que todavía lee el horóscopo y piensan cómo me va a ir esta semana y miran el horóscopo y se dejan dominar por lo que el horóscopo dice. Así que esto estaba pasando ahí en Colosa. Y por último, la otra cosa que estaba pasando era que habían desarrollado una confianza en la sabiduría humana y las tradiciones. Me hago para atrás porque el sol ya va ahí. Ok, entonces esto estaba pasando. Entonces Pablo, al escuchar lo que estaba pasando en esta iglesia, que ellos estaban formando su propia idea de quién era Cristo y de quién era Dios, él toma la decisión de escribir esta carta y decirles las cosas no son así. Y va a explicarnos durante todas estas semanas, nos va a explicar qué es la fe verdaderamente en Cristo y quién es Cristo. Y para nosotros es sumamente importante, hermanos, ¿saben por qué? Porque usted no puede adorar lo que no conoce. Usted y yo no podemos adorar a Cristo si no sabemos quién es Él. Durante las siguientes semanas nos vamos a enamorar de Jesús.
Nos vamos a enamorar de Él. Vamos a entender que Él es el primero, el primogénito, el escogido. Jesús es nuestro Rey y Dios soberano, Salvador. Deberíamos estar cada día en su presencia, enamorados de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotros. Ha sido increíble. Y aunque nos parezca mentira, y quizás nosotros no lo vemos todavía, porque vivimos en este lado del mundo, pero en otros lados del mundo la gente tiene otros dioses. Hace 2 años atrás, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje que no me imaginé jamás que iba a hacer. Una organización para la cual he sido voluntario me invitó a ir a la India. Un viaje totalmente diferente. ¿Cuántos han estado en la India? Ahí está, nuestra hermana estaba en la India. Algunos aquí en Honduras dicen, sí, yo estuve 9 meses en la India. Ese es el chiste de nosotros. Los hondureños dicen, ¿has estado en la India? Sí, estuve 9 meses. En la India de mi mamá, dicen los bárbaros. No, qué chiste ese, no me gusta. Si mi mamá me escucha, porque estos mensajes los estamos pasando, yo no hago esa broma, madre. Yo no digo que estuve 9 meses en la India. Yo solo estuve 14 días en la India. Y miren, toda una experiencia, toda una experiencia. En primer lugar, volar desde Nueva York hasta Nueva Delhi. No sé cuántas horas, 19 horas creo que me estuve en ese viaje. ¿Se imaginan 19 horas adentro de un avión? Yo me daba vuelta, me levantaba, iba al baño, regresaba, una cosa que no sabía cómo iba a terminar. Y ya llegamos a Nueva Delhi y inmediatamente me impresionó el ambiente espiritual de la ciudad. Es un ambiente espiritual, cierto, hermana, bien pesado. En la India tienen más de 300 millones de dioses. O sea, no conocen a un Dios, la gran mayoría, a un Dios único como nuestro Dios, pero conocen 300 millones, dicen ellos. Y nos llevaron a diferentes lugares, y en un lugar donde nos llevaron, hasta me hicieron quitarme los zapatos. Yo quería conocer, quería ver de qué se trataba todo esto. Entonces me quité mis zapatos, me quité los calcetines y avancé más o menos subiendo una colina, porque todo este movimiento pagano siempre usa los lugares altos. Aparece en el Antiguo Testamento y lo siguen haciendo. Y me acuerdo haber subido por diferentes lugares y pasar por diferentes como tipos de altares donde la gente había puesto frutas, comida. Les prometo que no agarré nada de esa comida, ¿verdad? Algunas se miraba bien. Y cuando yo estaba subiendo, yo decía, qué locura, qué locura. Esta gente adoran dioses falsos. Y finalmente cuando uno llega, porque una vez que uno sube, hicieron todo de tal manera que no hay retorno. Usted tiene que subir por un lado y bajar por otro. Y me acuerdo que cuando ya llegamos a la cima, había un tipo sacerdote, un hombre vestido de anaranjado. Una cara de pocos amigos del tipo. Y estaba bendiciendo a la gente. Y todo el que subía iba por una fila. Y como es tanta gente la que hay en la India, uno va detrás de otro y lo van empujando, hermano, lo van empujando. Y al fin me toca estar con el sacerdote enfrente. Y me iba a poner la mano encima con algo para marcarme de rojo la frente. Y le hago yo como Matrix. No, Tito. No, Tito. Le hago así yo, miren. Y me hace. Y yo, no, thank you, le dije. No, gracias. Yo solo andaba viendo. Hermanos, parece mentira la oscuridad que hay en esa nación. Y debemos orar por la India. Debemos orar porque
Aunque a veces parezca divertido, algo espiritual se mueve en ese lugar. Una pobreza, una cosa terrible. Y me acuerdo que estuvimos esos días ahí y hasta era difícil orar. Era un ambiente pesado espiritual, porque sí existe ese lado. Pero nosotros, en lugar de explorar eso, peguémonos a Cristo. Entonces, quiero compartir con ustedes, y los que pueden anotar, creo que va a ser importante para que podamos ir siguiendo, entendiendo lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 1. Y voy a saltarme al versículo 9. En los primeros versículos, Pablo hace un saludo, ¿verdad? Les dice santos a los de la iglesia de Colosense, ¿verdad? A los de Colosa les dice, nosotros tenemos una tendencia que estamos aquí en la luz, pero luego decimos, ¿y cómo andarán las tinieblas por allá? Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que de repente yo estoy en la luz, estoy adorando al Padre, Jesucristo, tú bastas, y por atrás se me viene un pensamiento, ya que, chava, ¿qué onda? ¿Cómo estará? Y estoy en la luz y de repente empiezo a caminar a las tinieblas. Y como todavía ando la llave, medio abro la puerta. Huele a pecado. Y seamos honestos, el pecado tiene un olor atractivo. Es como me pasó ahí en la India. Nos sirven un plato que se miraba con colores súper bonitos. No le dan cubiertos a uno porque en la India se come con la mano. Y vengo yo y le pongo la mano y digo a llevarme la comida a ustedes. Era como que me habían puesto fuego en la boca, era súper picante para mí. Inmediatamente el reflujo me vino y a buscar una lanzopral que había llevado para poderme calmar el problema. Miren, así es el pecado, hermanos. Se mira delicioso, huele delicioso, pero cuando usted y yo lo probamos, nos va a hacer daño. ¿Por qué vamos a volver a las tinieblas? Dígale a la persona que tiene al lado, a las tinieblas ya no. A las tinieblas ya no. Ya no vamos a andar en tinieblas, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos qué es andar en tinieblas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas de las tinieblas? Número uno, si usted quiere decir, quiere saber cuándo anda en tinieblas. Número uno, usted miente. Para andar en tinieblas, uno tiene que mentir. Uno tiene que mentir. Fíjate, amor, que voy a andar aquí haciendo este mandado, fíjate. Pero me voy a tardar. Uno miente. Pues para que los jóvenes sepan, cuando están entrando de la luz a las tinieblas, comienza con mentiras. Comienza con mentiras. ¿Cómo sabemos que estamos pasando de luz a tinieblas? Porque entonces nosotros nos inventamos razones y excusas. Pero es que es la última vez que lo hago de todas maneras. Es una manera de despedirme. ¿Cuándo sabemos que estamos pasando de la luz a las tinieblas? Cuando buscamos escondernos para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros le tenemos que echar llave al baño, cuando le tenemos que echar llave a la puerta para que no nos encuentren, usted y yo ya sabemos que estamos haciendo algo que está adentro del mundo de las tinieblas. Porque Satanás opera en las tinieblas. No le gusta la luz. Por eso, si algunos de nosotros, hombres que tenemos luchas sexuales, queremos vencerlas, número uno, quítele el polarizado al carro.
Hubo un tiempo de mi vida donde yo fui a buscar un polarizado y le dije, deme porfa el más oscuro. Y para manejar en la noche casi tenía que poner 2 focos, ¿ve? Para poder, porque quería esconderme de lo que andaba haciendo. Entonces yo decía, deme, ¿ustedes para qué creen que existe el polarizado oscuro? No es para el sol, ¿va? No es para el sol. Cuando usted anda en tinieblas, usted busca hacer las cosas a escondidas. A escondidas. Los jóvenes no saben cuál es esa canción, ¿verdad? Yo sí me la sé. John sí tiene gusto clásico. Pero, varones que están aquí, que ahora estamos en Cristo, estoy hablando la verdad. Cuando mentimos, cuando racionalizamos, cuando nosotros buscamos estar a solas o escondidos, seguro que andamos en el mundo de las tinieblas. ¿Y saben qué más? ¿Saben cuándo nosotros sabemos que hemos caminado hacia atrás en nuestra relación? Cuando venimos a las tinieblas, ¿saben cómo? Perdemos la conexión con Dios. Después de que nosotros hemos visitado las tinieblas, es tan difícil orar, es tan difícil leer la palabra, es tan difícil levantar la voz. Por eso debemos habitar en la luz. Ese es el camino para nosotros. Tenemos que irnos porque sí, el sol ya, pero cantábamos hoy que Él nos ha dado la herencia. Lo otro increíble que el Señor ha hecho es que Él nos ha dado una herencia incalculable. Nos ha dado el poder para ser liberados. Usted y yo no tenemos que ser esclavos del pecado. Miren lo que sigue diciendo ahí, pues dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados. Esta mañana yo quiero hacer un énfasis. No tenemos que ser esclavos del pecado. Usted tiene que pararse cada mañana, orar, decirle al Señor, yo acepto que tú me has perdonado, me has liberado. Y aquellas cosas que eran parte de mi pasado, yo ya no las voy a vivir más. Aquellas costumbres que me apartaban de ti, yo las dejo atrás, las dejo completamente en el pasado. Y ahora me busco tu presencia, porque eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. No debemos vivir en culpa. Hermanos, hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero estamos sentados aquí experimentando sentimientos de culpa. Él nos ha perdonado. Las cosas que usted hizo en su pasado, si realmente se ha arrepentido, ya no tienen poder sobre usted. Hay momentos en que yo también lucho, pero me recuerdo que cuando yo me arrepentí, dice la palabra que Él olvidó mis pecados. Él no se acuerda de lo que yo hice, hermanos. ¿Por qué me tengo que acordar yo? No tenemos que repetir los pecados que antes nos ataron. Busquemos rapidito Romanos 3. Es importante este pasaje para nosotros. Romanos 3, 24 y 25. Miren lo que dice. Es poderoso. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Jesús fue a la cruz para que usted y yo ya no vivamos
dominados por el pecado. Eso es maravilloso. Por último, leemos los versículos 15 al 19, siempre en Colosenses ahora, capítulo 1 siempre, y con esto vamos a cerrar. Cristo es suficiente. Y miren lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es el primero. La palabra dice aquí, toda la imagen invisible de Dios se refleja en Jesús. Dios todopoderoso, el universo, todo lo que existe, todo lo que está creado, todo ese poder inmenso que nosotros no vamos a poder entender quizás aquí, pero cuando estemos con Él en gloria y miremos todo lo que Él ha hecho, y miremos su reino, y miremos todo su poder en todo su esplendor, hermanos, todo ese poder habitó en Jesús, aquí en la tierra. Es que es demasiado grande. Es toda la inmensidad del universo en una persona. ¿Para qué necesito una botella usted? ¿Para qué necesito yo algo más? Si tengo a Cristo. Toda la inmensidad. Un día lo vamos a entender, un día lo vamos a entender, hermanos. Y nos vamos a sorprender cuando nosotros lo miremos regresar y cuando nosotros miremos los cielos que se abren, si estamos todavía vivos, cuando Él venga, cuando ustedes miren toda esa inmensidad. Miren, un día los cielos se van a abrir, hermanos. Los cielos se van a abrir. Vamos a escuchar una trompeta. Vamos a escuchar que Él viene. Y que viene a recoger a los que han esperado en Él, a los que entregaron su vida. Hermanos, ese día nosotros nos vamos a decir, wow, si no tenía la menor idea de qué se trataba todo esto, y solo por gracia y fe lo recibí. Es inmenso. ¿Por qué vamos a vivir en las tinieblas? Jesús es el primogénito. Juan 1:2 dice que Él estaba desde el principio. Él era el verbo. Él estaba desde el principio. Él participó en la creación. Juan 8:28 le dice Él, si yo estuve antes que Abraham, yo he estado aquí desde siempre, dice Jesús. Yo soy el primogénito. Jesús es la cabeza de esta iglesia, de toda la iglesia del Señor. Jesús es el primero en resucitar. Lo dice aquí, Él fue el primero que resucitó. Y en Hechos 26:23 y en Primera de Corintios 15:20-23 explica más abundantemente todo esto. Y dice que si el pecado entró por un hombre llamado Adán, ahora en Cristo, por Jesús, la vida nos viene a todos. Él es el primero que resucitó, porque un día vamos a resucitar con Él. Apocalipsis, y con esto vamos a cerrar. Vamos a Apocalipsis, el libro que no nos gusta leer porque nos da miedo, pero debería de ser el libro que nos da esperanza, porque Él va a cumplir todas sus promesas, y nosotros que esperamos en Él vamos a habitar en gloria con Él. Apocalipsis 1, del versículo 5 al 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdote al servicio de Dios, su Padre. A Él sea gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y miren el versículo 7, dice: miren que vienen en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Y el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Jesús que usted y yo adoramos. Por eso cuando nosotros venimos aquí, por eso en nuestras casas, por eso en nuestros trabajos, nosotros debemos demostrar quién es Él y pararnos en alabanza y en adoración. A veces somos tan tímidos nosotros en adorar al Señor. Él es el Rey de Reyes. Nos deberíamos de deshacer en su presencia, deshacer. Él es el Rey, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que va a venir. Él va a venir. Tú vas a venir, Señor. Y nosotros queremos estar listos. Queremos ser la iglesia que está lista. Tú eres primogénito, Jesús. Tú eres el Rey soberano. Espíritu Santo, te pedimos que nos des el entendimiento espiritual esta mañana para saber quién es Jesús. Espíritu Santo, revélanos esta mañana quién es Jesús. Y Señor, que nosotros podamos beber del agua que trae para vida eterna y que nunca más tengamos sed. Vamos a ponernos en pie y con sus propias palabras dígale: Señor, yo quiero conocerte. Dígale: Señor, yo quiero beber de esa agua que no me va a dejar tener sed otra vez. Que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dice: Señor, yo quiero que tú seas suficiente. Ahí donde está, levante sus manos y dígale: Jesús, yo quiero que tú seas suficiente para mí. No quiero nada más, no quiero a nadie más. Nadie más me puede satisfacer. Solamente tú, Jesús, me puedes llenar. Dígale: Señor, no voy a beber de otra agua, no voy a beber de otra cosa, Señor. No voy a poner a nada ni a nadie en el lugar que solo te corresponde a ti, Jesús. Ningún hombre vale la pena para que ocupe tu lugar. Ninguna mujer vale la pena para que ocupe tu lugar. Ninguna atadura, ningún vicio, ninguna adicción. Nada vale la pena, Señor. Tú eres suficiente para mí, Jesús. Digámosle con nuestro corazón, levante sus manos, derrítase delante del Señor, dígale: aquí estoy, Jesús. Y yo declaro, Señor, que tú eres suficiente, que tú bastas, Señor. Hoy nos acercamos sin temor, porque Él es el agua, Él es el
castigo, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hoy tal y como somos, y tal y como somos nos amó. hoy nos entregamos. Y hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que Señor, tú bebé. eres el agua. Nunca más tendremos sed. Tú eres suficiente.